Esa forma, en nuestro caso, la forma de medir las deformaciones la vamos a hacer a través de unos elementos que se llaman las galgas extensiométricas. Esas se miden, pues en Colombia eso se usa más que todo ¿para qué? Para los laboratorios, pero en Estados Unidos y en otros países ustedes van a ver que una forma de monitorear las estructuras es a través de galgas extensiométricas. Bueno, es saber qué tanto se deforma mi estructura y si está llegando a un nivel crítico de formación que implica una falla. Las galgas extensiométricas por allá en Estados Unidos, eso lo hacen en una cosa, en una rama que se llama el monitoreo de la salud estructural. Las estructuras, al igual que las personas, son como unos pacientes, ¿cierto? Son como unos elementos que sufren unas enfermedades. Entonces, al igual que a las personas, cuando las personas pues van al médico a que les hagan un chequeo, las estructuras también pues buscan un ingeniero, pues se les pone un ingeniero estructural para que las monitoree y esté pendiente de las estructuras. Y pues que les esté haciendo mantenimiento, reforzamientos, rehabilitaciones, eh, reforzamiento es otra cosa, rehabilitaciones, diagnósticos de la vida útil. Entonces, incluso alrededor de las estructuras, tratándolas como unos pacientes, pues se tejen unas ramas de la ingeniería, pues que son muy interesantes, por ejemplo, como la patología estructural, el monitoreo estructural, el monitoreo de la salud estructural, el daño estructural, y entonces todos esos se usan herramientas para poder manejar pues al paciente, que en ese caso sería la estructura. En Estados Unidos lo usan mucho, sobre todo en puentes, para vigilar qué tanto se están deformando las pilas de los puentes. Eso lo ponen al interior cuando los están vaciando. De hecho, allá incluso hay empresas que están dedicadas a esto. Aquí en Colombia realmente conozco muy pocas que hacen eso. Muy pocas, son dos o tres. En cambio, en Estados Unidos son de 30 para arriba. Y cada vez están apareciendo más, pues con los avances tecnológicos. Entonces tenemos las galgas extensiométricas, que es bueno, entonces esta es una forma indirecta de medir los esfuerzos empleando las deformaciones. Entonces, ustedes realmente nunca van a medir un esfuerzo de forma directa, no es que ustedes metan un elemento ahí y les diga, el esfuerzo que está sufriendo este muro es de tanto. No, eso no va a existir jamás. Lo que van a hacer es hallar las deformaciones y basadas en las deformaciones que ustedes toman, pues van a poder calcular los esfuerzos. Todos los esfuerzos se miden de forma indirecta a través de las deformaciones, ya sea ustedes tirando el elemento en un laboratorio o poniéndole unas galgas extensiométricas. Cuando nosotros, bueno, eso ya es algo más como en la ingeniería de materiales, ustedes van a ver que todos los cuerpos tenemos una resistencia al paso de la energía eléctrica, de la corriente eléctrica, pues como comúnmente se conoce. Entonces, lo mismo le pasa al concreto. El concreto ofrece una resistencia al paso de esa corriente eléctrica. Y entonces, basados en esa resistencia al paso de la corriente, pues nosotros podemos medir de forma indirecta también las deformaciones. Esas propiedades cambian si yo estoy sometiendo al concreto a compresión o a tracción. Eso se usa más que todo para el concreto, estas galgas, pero pues también para otros materiales. Yo he visto galgas usadas en elementos metálicos. Entonces, conforme el material es sometido a diferentes fuerzas o a diferentes acciones que provocan tracciones o compresiones, pues entonces yo voy a tener unas propiedades eléctricas diferentes en el material. Entonces, eso lo medimos a través de una plaquita que se llama la galga extensiométrica. ¿Esto qué es? Eso es como si nosotros estuviésemos trabajando pues con un elemento que permite el paso de la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente va a entrar por acá y entonces
va a someter al concreto pues a unas corrientes, eso pues no son unas corrientes inmensas, no, eso son de microamperios, eso es muy pequeñito. Y entonces aquí capta, bueno, eso forma como un circuito. ¿Cuál es la corriente que entra y cuál es la corriente pues que finalmente sale, ¿cierto? ¿Qué corriente está pasando pues a través de ese que, de ese elemento? ¿Cómo es que cambia, ¿cierto? Esto va a tener, estos son como unos electrodos que ustedes les ponen cuando están siendo monitoreados en el hospital. Así parecidos son las galgas extensiométricas. Y entonces, cuando nosotros estamos manejando una galga, nosotros debemos tener presente que la galga, cuando se va a colocar en la superficie no puede tener aceite, ni grasa, ni ningún elemento así parecido, porque ni siquiera agua puede tener, porque eso va a alterar la lectura que se haga. No se pueden dañar las galgas, no se pueden deformar mucho porque eso va a alterar la lectura que ella haga, porque esos son elementos que son microscópicos. Y entonces la galga tiene un pegamento y hay que estar muy pendiente de que ese pegamento pues esté funcionando, porque este adhesivo se puede dañar, pues ustedes si están pegando y despegando todo el tiempo una cinta, pues eso va a perder la capacidad de adherencia y entonces pues obviamente pues no es lo mismo una galga usada hoy que usada sucesivamente durante un año. Y también deben mirar que cuando pasa corriente siempre se genera calor, siempre. Eso es regla. Entonces, en ese caso, ustedes deben tener en cuenta cuál es la mínima temperatura y cuál es la máxima temperatura, pues a la cual se puede someter esa galga extensiométrica. Nosotros ya en la próxima clase, hoy no creo que alcancemos, vamos a ver que esas galgas se pueden colocar de dos formas. Embebidas en el concreto, que es cuando se usan en los puentes nuevos sobre todo, y galgas que están colocadas sobre el concreto, que es cuando pues lo colocan como si fueran unos electrodos eh, en la superficie, o cuando están, digamos, estudiando acero, pues que el acero es un elemento prefabricado, entonces pues como que no se le puede meter nada adentro, ¿cierto? Entonces ahí se ponen sobre el elemento, no solamente sobre el concreto, también se pueden usar sobre la madera, sobre el acero. De hecho es muy útil sobre el acero, porque el acero en elementos estructurales, pues tampoco es que se deforme mucho como una varilla de acero, entonces la galga ayuda súper bien a mirar pues esas deformaciones. Y en el concreto, pues ahí está protegido de los elementos ambientales y pues se pueden hacer unas lecturas aproximadas pues de eso, incluso hay unas galgas que son entre comillas Wi-Fi o sin cables o Bluetooth también. Eh, entonces, en ese caso, lo que hacen es conectar a la galga una pequeña batería y entonces esa batería también va a tener como incorporada un elemento que va a mandar los datos de deformación o de cambio de resistencia, se llama un cambio de resistencia, a un computador que está lejano, porque pues usted no puede tener a una persona ahí al lado de un puente todo el tiempo, ¿cierto? Y a veces es difícil también cablear un puente. Si es difícil cablear un puente para hacer un alumbrado público, imagínense pues cablear un puente para sacar unos sensores, eso es más bien complicado. Entonces lo que hacen es mandar eso con sensores así bien interesante y entonces llegan al computador y entonces ahí eso va guardando en una base de datos, eso coge cambio de resistencia cada 1, 2, 3, 4 segundos, los que usted necesite. Y entonces ustedes pueden colocar esas galgas como les plazca. ¿Por qué les cuento eso? Porque esa es una forma que tienen ustedes de monitorear las estructuras. En Colombia realmente eso no es muy usado, pero de pronto alguno de ustedes se va a trabajar por allá a Estados Unidos, a Canadá o algo así, ¿cierto?
pues sería muy chévere que se fueran por allá a trabajar. Entonces, por allá usan muchísimo eso. Ustedes se van a encontrar mucho de este tipo de elementos. En Colombia se ha querido implementar, pero pues eso es un poco complicado, pues porque para eso se necesita una normativa. Allá en Estados Unidos ya existe la normativa. Ahora, nosotros podemos encontrarnos con formas diferentes de arreglar pues esas galgas. Entonces ustedes se van a encontrar con, son como unos stickers. Entonces esos stickers como, otra cosa, las galgas solamente miden deformaciones longitudinales, o sea, a lo largo de las rejillas. No miden deformaciones que atraviesan las rejillas, únicamente longitudinales, o sea, esa deformación epsilon X, epsilon Y o epsilon Z, ellas solo miden eso. Entonces, para nosotros poder calcular varios tipos de deformaciones, pues tenemos que hacer varios arreglos, ¿cierto? Entonces, por lo menos creo que este es el que hay en el laboratorio de estructuras, este delta Y, este Y en 60, Y en 45. Estos son muy comunes allá tanto acá como en Estados Unidos, y nos ayudan a medir pues todo tipo de deformaciones, sobre todo este de 45 porque mire que aparecen dos deformaciones longitudinales y se puede medir una a 45 grados, entonces eso sería entre comillas una deformación angular. También está bueno, hay muchos tipos de galgas y esos arreglos de galgas se llaman las rosetas. Eh, Cuando deseo pues medir deformaciones en otros sentidos. Y ustedes, bueno, aquí eso es como un esquema básico y ustedes la van a ver en la realidad de esta forma. Esta es la forma que realmente tiene. Esto es súper chiquitico, eso uno piensa que eso es grande y eso es muy pequeñito, eso es casi más pequeño que un dedo, pero pues estos son unos circuitos que son muy poderosos, pues imagínense que miden cambios de resistencia. Miren. Entonces, tenemos esos arreglos, pero pues antes no teníamos la electricidad, ¿cierto? Por allá en la época de Newton, bueno, de todos esos señores, pues no, pues eso, ellos se alumbraban a la luz de las velas, ¿cierto? Entonces nosotros no teníamos como forma de mirar, bueno, cómo eran las deformaciones al interior. Entonces ellos, ¿de qué se valían? Ellos lo que hacían era construir un elemento que fuera capaz de hacerla, de refractar la luz. Y entonces lo que hacían era, digamos, construir una viga. Y esa viga era sometida pues a unas cargas y estaba apoyada pues en unos soportes. Y entonces lo que hacían era empezar a deformar la viga, aplicarle la carga para generar unas deformaciones. Y entonces en ese caso ellos sí podían ver las deformaciones, pues el comportamiento de las deformaciones, obviamente no las podían medir, pero ellos sí podían decir, bueno, aquí está pasando este comportamiento y aquí este otro comportamiento. De esas observaciones, pues obviamente junto a los desarrollos matemáticos, es que nosotros sabemos cómo es el comportamiento real de las vigas, porque ellos hicieron esto. Y esto ya casi no se usa, sin embargo, pues hay laboratorios que todavía lo hacen, pero eso ya es más bien como con fines académicos. Entonces, esa es otra forma que tienen de medir los esfuerzos y las deformaciones. Pero pues esto es más como algo ilustrativo, no es algo como que le dé un valor numérico a uno, así como con las galgas, no, eso es más bien ilustrativo.